Shelly-Ann Fraser-Pryce es una atleta jamaicana, bueno, ya retirada, pero es una leyenda en el mundo del atletismo. Ganó 2 oros olímpicos en los 100 metros lisos, fue 5 veces campeona del mundo en los 100 metros lisos. Y cuando llegaron las Olimpiadas de París 2024, ella ya estaba cerca de la retirada, eran sus últimas Olimpiadas y solamente estaba participando en un evento que era el evento de los 100 metros lisos y compitió en las primeras rondas, pero el día de las semifinales ella llegó al estadio y cuando intentó entrar al estadio no le permitieron entrar. Y la razón es porque el reglamento establecía que solamente podían entrar atletas que venían en vehículos oficiales de su equipo, no podían llegar en sus vehículos privados. Y entonces no la dejaron entrar. Y hay un video por ahí de ella discutiendo con el guardia para que la dejara entrar. Finalmente, después de algún tiempo, permitieron que ella entrara. Pero por llegar ahora un poquito más tarde de lo esperado, no pudo calentar de manera adecuada. Y durante el calentamiento, ella se lastimó y entonces no pudo participar en el evento de semifinales y quedó, por tanto, eliminada. Es interesante, ¿no? Ella seguramente quiso llegar en su propio vehículo, más tranquila, más relajada, para ese evento tan importante. Pero toda esa preparación que había hecho, pues no le sirvió de nada, porque en realidad no estuvo preparada. No estuvo preparada porque no sabía cuáles eran las reglas y por tanto, tristemente, resultó en su eliminación. Pues esa historia que vemos ahí con esta atleta jamaicana, pues hace eco de una realidad espiritual también en nuestra vida. Hay personas que quieren entrar al cielo y hacen todos los preparativos necesarios para poder entrar al cielo, todo lo que ellos piensan que es necesario, pero a pesar de eso, sus intentos terminan en su eliminación, en que no pueden entrar. Han hecho muchas cosas, pero no han hecho lo necesario. No han seguido si puedo decirlo así, el reglamento de la palabra de Dios. No han prestado atención a lo que la palabra de Dios establece. Y eso nos pasa muchas veces en la vida cristiana, en la vida espiritual, porque nos enfocamos en las cosas equivocadas. No estamos preparados para encontrarnos con el Mesías. Nos enfocamos en ciertas cosas, quizás como la atleta que pensaba en la facilidad de llegar al estadio, la posibilidad de entrar en su propio vehículo, pero nada de eso le sirvió para poder llegar en el momento indicado y entrenar y prepararse para su evento. Y muchas veces nosotros también estamos así, sabemos que vamos a tener un encuentro con Dios y nos intentamos preparar, pero no nos enfocamos en las cosas apropiadas y no nos preparamos de una manera adecuada para ese día más importante de nuestra vida. Y cuando llegamos aquí al pasaje de hoy, estamos hablando de un pasaje de preparación. Hemos visto el nacimiento de Juan el Bautista, el nacimiento de Jesucristo, algo acerca de su crecimiento, pero ahora este es el momento de preparar el ministerio de Jesucristo. Y no nos vamos a enfocar en Cristo mismo en este pasaje, pero el enfoque de este pasaje es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista viene para preparar la venida del Mesías. Y quizás nosotros pudiéramos pensar, bueno, hermano, Juan el Bautista viene para preparar la primera venida del Mesías, pero eso ya fue. Entonces seguramente eso no tiene mucho que decirnos a nosotros y estaríamos equivocados. Lo que vamos a encontrar cuando estudiamos la preparación para la primera venida del Mesías es que mucho de lo que sucede en la primera venida del Mesías nos puede ayudar para prepararnos para la segunda venida del Mesías. Porque, hermanos, la Biblia promete que viene el Mesías de nuevo. Jesús viene de nuevo. Y la primera vez vino en humillación.
la segunda vez va a venir en exaltación. Y eso puede parecer muy bonito, y es muy bonito, pero puede ser que no es tan bonito como algunos piensan. Puede ser que para algunos no sea ese momento gozoso. ¿Por qué? Porque no están preparados. No están preparados para esa segunda venida del Mesías. Entonces, para nosotros, en este pasaje, como enseñanza principal, tenemos una pregunta el día de hoy. Y es simplemente la pregunta: ¿estás preparado para la inminente venida del Mesías? ¿Estás preparado para la inminente venida del Mesías? Cuando hablamos de inminente, estamos hablando de un evento que pudiera suceder en cualquier momento. En cualquier momento el Señor Jesucristo pudiera venir. Nos dice que estemos preparados para su venida. Y el día de hoy pudiéramos pensar: sí, yo estoy preparado, pero si esa es tu respuesta automática, te quiero invitar a que tú dejes a un lado esa respuesta y que a la luz del pasaje de las Escrituras que vamos a estar estudiando el día de hoy, que tú te hagas esa pregunta: ¿realmente estoy preparado? Y nos vamos a enfrentar a que en este pasaje habían personas que pensaban que estaban preparados, pero no lo estaban. No lo estaban. Y entonces, para nosotros, podemos intentar contestar esta pregunta: si estoy preparado. Bueno, ¿cómo puedo estar preparado? ¿Cómo puedo estar preparado? ¿Qué es lo que me va a permitir llegar a ese día cuando venga el Mesías de nuevo y no encontrar que no estoy preparado? Shelian pensaba que ella estaba preparada, había preparado todo, había llegado con tiempo, ella pensaba, para poder calentar y correr en el evento, pero el día del evento todo falló. ¿Cómo podemos evitar eso? ¿Cómo podemos prepararnos para la venida del Mesías? Este pasaje nos va a ayudar. En los primeros versículos del pasaje nos vamos a encontrar en la ubicación histórica. ¿Cuándo sucede? Lucas 3, 1 y 2 nos dice que en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Tracónite y Lisanias tetrarca de Abilinia, y decimos, bueno, ¿qué es todo eso? Bueno, son lugares y provincias y personas de aquel tiempo. Versículo 2, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Lucas ha demostrado siempre que tiene una preocupación por la historia. Es un historiador de primer nivel. Nos ubica aquí más o menos por ahí del año 27, 28, quizás 29, pero más o menos el año 27, 28 de nuestra época, de nuestra era. Y en ese momento entonces viene palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, y está en el desierto. Y él empieza a predicar esta palabra. ¿Y cuál es la palabra que él predica? Versículo 3 nos dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Qué es lo que está predicando Juan? Un bautismo. Es un bautismo que está asociado con el arrepentimiento y nos dice aquí para el perdón de pecados. Ahora, esto nos lleva a un debate teológico y quiero tomar unos minutos para hablar de un tema, si es necesario el bautismo para ser salvo. Si es necesario el bautismo para ser salvo, y algunos dicen, mira, aquí dice, es el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Esta creencia que el bautismo sí es necesario para la salvación se llama la regeneración bautismal. Entonces, algunas personas creen que tú puedes creer en Jesucristo, pero no eres salvo hasta el momento de tu bautismo. O sea, que es un requisito necesario para la salvación. ¿Y por qué lo creen algunas personas? Bueno, lo creen por versículos como el que tenemos aquí. Otro muy importante es Hechos 2:38, donde Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Y entonces algunos dicen, mira, pues es evidente, aquí este pasaje dice que te bautizas para el perdón de pecados. Ahora, hay una cosa interesante aquí con esa palabra que se traduce para. La palabra que se traduce para en el griego es la palabra eis o is en el griego. ¿Sí? Y esa palabra tiene muchos significados, dos de los cuales son para, pero también por causa de. Por causa de. Entonces, una traducción legítima de este pasaje es: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros por causa del perdón de pecados. O sea, te arrepientes y luego te bautizas porque has tenido el perdón de pecados. Que esa es una posible traducción. Ahora, pudiera ser que la traducción es para. Entonces, eso sería dos cosas. Te tienes que arrepentir y te tienes que bautizar para tener el perdón de pecados. ¿Cuál es la mejor traducción? Bueno, para eso tenemos que ir al resto de las escrituras. Y lo que vamos a encontrar en el resto de las escrituras es que por lo menos hay tres líneas de evidencia. Hay más, pero quisiera mencionar tres líneas de evidencia que nos demuestran que el bautismo no es necesario para la salvación. O sea, no es un requisito indispensable para ser salvo. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, primero, lo podemos ver simplemente porque la gran mayoría de los pasajes que hablan de la salvación no mencionan el bautismo. No mencionan el bautismo como un requisito para ser salvo. De hecho, leímos Hechos 2:38, está predicando el apóstol Pedro. Unos versículos más adelante, en el siguiente capítulo, el capítulo 3, dice lo siguiente, 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Noten que aquí no menciona el bautismo como un requisito para la salvación. Y esto sucede en otros pasajes también. Cuando el carcelero en Filipos le pregunta al apóstol Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta es, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Noten que no menciona cree y sé bautizado, simplemente dice cree. En Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo, cuando empieza a explicar lo que es necesario para ser salvo, dice, Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Saben? Sería el lugar perfecto para decir, mira, ¿qué necesitas para ser salvo? Bueno, tienes que creer, pero también necesitas algo más. Necesitas confesar con tu boca. Y también necesitas bautizarte como tercer elemento, pero no lo menciona. Y hermanos, como estos tres pasajes, hay muchísimos pasajes a través de las Escrituras. Entonces, lo primero que observamos es que muchos pasajes, la gran mayoría de los pasajes que hablan de la salvación, no mencionan el bautismo como un requisito indispensable. Una segunda línea de evidencia es que en la Biblia encontramos personas que son salvas antes de ser bautizadas. Personas que son salvas antes de ser bautizadas. Y entonces, si fuera necesario el bautismo para ser salvo, entonces no son salvos. Pero en la Biblia encontramos que esto no es cierto y no vamos a buscar estos pasajes por cuestión de tiempo, pero creo que recordamos la historia. Por ejemplo, la historia de Cornelio. ¿Se acuerdan? Cornelio, viene el apóstol Pedro a predicarle, es un centurión romano, le predica y cuando ellos están predicando, esos que están oyendo creen el mensaje del evangelio y el Espíritu Santo cae sobre ellos y hablan en lenguas, evidencia de su regeneración. Y entonces Pedro y los judíos que iban con él se preguntan, oye, entonces, ¿podemos negarles el bautismo? No, y los bautizan después, pero ya fueron salvos. Otro ejemplo de una persona que fue salva sin ser bautizada es el ladrón en la cruz, en Lucas 23. ¿Se acuerdan? Él cree en Jesucristo, pide que se acuerde de él cuando entre su gloria y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces tenemos aquí por lo menos dos situaciones y otra vez encontramos más en las Escrituras.
una tercera evidencia de que el bautismo no es necesario para la salvación es que la Biblia misma nos dice que el bautismo no es esencial. La Biblia misma nos dice que el bautismo no es esencial. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 17, el apóstol Pablo dice lo siguiente: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo dice? Yo no vengo para bautizar. Yo vengo para predicar el evangelio. Si el evangelio, como parte indispensable, incluye el bautismo para salvación, de ninguna manera el apóstol Pablo pudiera decir, pues Cristo no me envió para bautizar. Ahora, nosotros creemos que Cristo sí nos da el mandato de bautizar. La Gran Comisión nos dice que vayamos, prediquemos a Cristo y que bauticemos a las personas que creen. Pero esa es la clave. En la Biblia, el bautismo viene después de creer, después de ser salvo. Ese es el énfasis de las Escrituras. ¿Sí? Y en las Escrituras era muy común que el bautismo fuera de la mano de la conversión y que pasara casi simultáneamente. Y muchas veces viene la pregunta, bueno, ¿por qué nosotros no lo practicamos de esa forma? Y en algunas iglesias lo practican de esa forma, pero creo que la razón es esta. En el mundo antiguo había una comprensión cultural común de qué significaba el bautismo. Y ellos lo entendían, pero esa comprensión cultural se ha perdido en nuestro mundo. Y de hecho, como vamos a ver en este pasaje, incluso el apóstol Juan va a pedir evidencias de arrepentimiento antes de bautizar. Y eso entonces justifica la práctica de muchas iglesias el día de hoy de esperar en el bautismo, después de una profesión de fe, esperar hasta que tengamos fruto de arrepentimiento. Ahora, cerramos ahora el paréntesis. Okay. Esto es lo que Juan viene predicando. Es el bautismo como resultado del arrepentimiento, como resultado del perdón de pecados. Eso va a ser muy importante en un minuto, cuando llegamos un poquito más adelante en el pasaje. Ahora, Juan viene predicando, nos ha dado la ubicación histórica durante el 15º año de Tiberias. Ahora nos da la ubicación teológica. ¿Quién es Juan? ¿Qué viene a hacer? ¿Cuál es su rol? Mira los siguientes versículos, 4 al 6. Él viene predicando, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto. ¿Quién es Juan? Es la voz que Isaías había anunciado en Isaías capítulo 40. Voz del que clama en el desierto. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que viene a hacer? Viene a preparar el camino del Señor. Viene a enderezar las sendas. Exhorta a las personas a que todo valle se rellene, que se baje todo monte y collado, los caminos torcidos que sean enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Ahora, si nosotros recordamos algo de Isaías, lo predicamos hace algún tiempo, pero Isaías 40 es un capítulo importantísimo en el desarrollo de Isaías, porque los primeros 39 capítulos tienen que ver con Israel, con Judá, con juicios sobre ellos, sobre Babilonia y Egipto y Asiria. Pero en el capítulo 40 hay un cambio radical y dejamos de hablar del juicio y empezamos a hablar de la restauración. De hecho, las primeras palabras de Isaías 40 son consolaos. Y hay un mensaje de consuelo después de tanto juicio, después de tantas cosas feas. Y ustedes recordarán meses de predicar esos sermones de juicios, juicio y juicio. Y estábamos como que, ay, por favor, algo bonito. Y cuando llegamos a Isaías capítulo 40 es cuando aparece lo bonito. Y es un mensaje de consolación.
Y esa consolación vendría a través del Mesías, del siervo escogido de Dios, que vendría a la tierra. Y Dios, antes de enviar a su siervo escogido, enviaría un mensajero para preparar el camino del Señor. Que hicieran las calles más amplias, los caminos menos tortuosos, para que cuando llegara la eminencia que era Jehová, Isaías dice Jehová, Lucas dice el Señor refiriéndose a Jesucristo, que demuestra que Jesucristo es Jehová, que es Dios, pero que prepararan todo. Lo que dice aquí Juan es parecido a lo que sucede en el mundo moderno. Me acuerdo hace unos años cuando George Bush era presidente de Estados Unidos, que vino a Monterrey para algún tipo de simposio internacional y unos días antes me tocó ir al aeropuerto para recoger a alguien. Y camino al aeropuerto vi un montón de cuadrillas. Y todos estaban pintando, limpiando el zacate, que los árboles se vieran bonitos, ¿verdad? Todo para que se viera bien para la llegada de George Bush y otros presidentes que estarían llegando. En esencia, eso es lo que Isaías está diciendo que ellos hagan. Pero Isaías y Lucas no nos están hablando de caminos literales, ¿verdad? No están hablando de la calle. ¿De qué están hablando? De la vida, del corazón. Porque el pueblo de Israel vivía vidas torcidas, vidas pecaminosas, y no estaban preparados para la venida del Mesías. Y entonces viene la indicación, prepárate. Y por eso viene la pregunta el día de hoy, ¿estás preparado? El Mesías ya vino la primera vez, pero el Mesías viene la segunda vez. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Esta obra que el Mesías va a hacer, me llama mucho la atención el último versículo que leímos, el versículo 6, que dice, y verá toda carne la salvación de Dios. Lucas ya nos ha enfatizado que esta obra que va a hacer el Mesías no solamente para Israel, no solamente para la nación judía, es una obra que va a hacer para todas las naciones. Todos deben de prepararse y todos pueden prepararse para esta obra que va a hacer el Mesías. Y viene Juan ahora anunciando la venida de Jehová en la carne, que es Cristo, que es el Mesías. Todo mundo lo verá. Todo mundo debe de prepararse para la venida del Mesías. Y ahora esa pregunta que tenemos, ¿cómo puedo prepararme? Ahorita Juan lo va a explicar en estos versículos. Las multitudes vienen corriendo con Juan. Juan era el primer profeta en siglos. Era evidente que había un poder en Juan que no había existido en Israel por años. Era evidente que la palabra que él predicaba era la palabra de Dios. Y las multitudes vienen corriendo para ser bautizadas por Juan. Qué bueno, ¿no? Imagínate que el día de hoy llegamos a la iglesia y hay 300 personas allá afuera que dicen, Daniel, bautízame, Mateo, bautízame. Pues estaríamos contentos, ¿no? Mira cómo lo recibe Juan. Dice el versículo 7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras. Bienvenidos a la Iglesia Bautista Juan el Bautista, ¿verdad? Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? No es un mensaje muy positivo. Y más para personas que venían para ser bautizadas por Juan. O sea, estos eran los que habían escuchado el mensaje de Juan, que se sentían atraídos por el mensaje de Juan, que decían que creían en el mensaje de Juan. Y Juan los recibe y les dice, sois una generación de víboras. Estáis bajo la ira de Dios. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a personas judías. ¿Cuál era la expectativa de las personas judías? ¿Ellos entendían que estaban bajo la ira de Dios? No.
Eran los gentiles que estaban bajo la ira de Dios. Ellos estaban bien. Eran los gentiles que eran víboras. Ellos no. Ellos estaban bien delante de Dios. Entonces ellos vienen. ¿Y por qué vienen? Para ser bautizados por Juan. Y es aquí donde es crucial que entendamos lo que es el bautismo, especialmente en el contexto del Nuevo Testamento. Porque en el contexto del Nuevo Testamento los judíos conocían dos tipos de bautismos. Los judíos practicaban muchas veces diariamente el bautismo para la purificación de su cuerpo. Recordamos que ellos, según la ley de Moisés, tenían cosas que eran inmundas, personas que eran inmundas y luego los que eran puros y santos. Y si tú ibas al mercado y tú interactuabas con personas inmundas, te contagiabas de su inmundicia y entonces al llegar a casa los judíos piadosos que podían hacerlo ponían bautisterios en sus casas y se han descubierto muchos de estos bautisterios por medio de la arqueología y habían bautisterios en sus casas y ellos llegaban a sus casas y lo primero que hacían era bautizarse. Se sumergían en agua para lavarse de la inmundicia que ellos tenían por haber tenido contacto con esas personas inmundas. Entonces ese bautismo era común y conocido para ellos. Pero era como el bautismo que nosotros nos damos casi todos los días, espero que todos los días, ¿verdad? Cuando nos lavamos, ¿verdad? Cuando nos bañamos, nos metemos a la regadera. Era algo común y corriente, no era una señal de perdición. Ese es el primer tipo de bautismo. También existía el otro tipo de bautismo. El otro tipo de bautismo que los judíos también conocían y se practicaba dentro del judaísmo era el bautismo de los prosélitos. Los prosélitos son gentiles que se convierten al judaísmo. Entonces, en el momento de convertirse al judaísmo, ellos celebraban un bautismo que indicaba ese cambio, esa nueva fe que estaban adoptando, que ellos antes eran personas alejadas de Dios, pero ahora se agregaban al pueblo de Dios y por tanto eran aceptados por Dios. Ese era el bautismo que ellos practicaban, los prosélitos practicaban. Y cuando estas personas vienen a Juan, muchos de ellos vienen a Juan pensando que ellos simplemente van a tener un bautismo como el bautismo que celebran todos los días. Y Juan les dice, no. Tú no necesitas el bautismo diario, lo que tú necesitas es un bautismo como el de los gentiles. Porque tú estás bajo la ira de Dios también. Tú eres una víbora. Ellos podían decir, y Juan les advierte, oye, no digas que eres hijo de Abraham. Dios, hijos de Abraham, los puede sacar de donde sea. ¿Por qué? Porque la clave no es tu sangre, tu etnia, tu ascendencia. La clave es tu arrepentimiento. Es lo que Juan les pide. Les dice versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Además, mira la advertencia severa en el versículo 9, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Juan dice, mira, lo importante para ti es que exista en tu vida un arrepentimiento que da el resultado de un fruto digno del arrepentimiento. Y cuando tú tengas esa clase de arrepentimiento, entonces podrás participar de mi bautismo.
Porque este no es el bautismo ordinario diario. Este es el bautismo de personas ajenas a Dios, alejadas de Dios, bajo la ira de Dios, que reconocen su condición delante de Dios. Y si no, el hacha va a caer sobre ti. Eso es lo que encontramos aquí. Y sabes, el día de hoy algunas personas tienen esa idea de que ellos se pueden preparar para la venida del Señor cumpliendo con ritos religiosos. Los judíos tenían su rito religioso del bautismo y pensaban que ese rito y otros les preparaban para la obra del Señor. Y Juan les dice, esos ritos no te preparan para la obra, la venida del Señor. No. ¿Cómo te preparas para la venida del Mesías? Te preparas para la venida del Mesías con un arrepentimiento de corazón. Si tú quieres prepararte para la venida del Mesías, arrepiéntete de corazón. No puedes estar confiando en tus ritos religiosos. No puedes estar confiando en que, mira, yo voy a la iglesia, mira, es que yo me bauticé, es que yo fui a misa muchas veces, es que yo tomé la hostia, es que, mira, yo he ido a confesarme, mira, es que esos actos religiosos me van a salvar. No, tú no puedes creer en esas cosas. Los ritos religiosos no salvan a nadie. Nunca han salvado a nadie. Los ritos religiosos no te ayudan a escapar de la ira venidera. No. Esa religiosidad externa que tú puedes practicar no te evita la ira de Dios. ¿Qué es lo que se requiere para evitar la ira de Dios? Un arrepentimiento genuino. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento genuino? Porque a veces aquí podemos tener una mala impresión. A veces pensamos arrepentimiento es remordimiento. El arrepentimiento es una emoción, es que me siento mal, es que estoy triste por lo que sucedió. Y sin duda el arrepentimiento puede incluir eso, pero es mucho más que eso. El arrepentimiento es primeramente un reconocimiento de que tú eres pecador, de que tú has pecado. También es un reconocimiento de que tu pecado te pone bajo la ira de Dios y que tú mereces la ira de Dios. A veces las personas dicen, bueno, yo soy pecador, pero no soy tan malo, yo no me merezco la ira de Dios. Y si esa es tu impresión, no has conocido el arrepentimiento bíblico. Porque el arrepentimiento bíblico entiende que soy pecador y que porque soy pecador merezco la ira de Dios. Y merecer la ira de Dios, entonces me puede colocar en una situación de desesperación. Es muy común en las personas antes de ser salvas, cuando el Espíritu está obrando en su corazón, que sientan una desesperación porque se conocen pecadores bajo la ira de Dios y no encuentran escapatoria. Y el arrepentimiento entonces te motiva a tener un celo santo por abandonar el pecado y hacer obras dignas de arrepentimiento. Y yo te quiero preguntar el día de hoy si tú has experimentado esta clase de arrepentimiento. Hay jóvenes aquí, hay niños que están aquí. Que tú has estado en la iglesia toda tu vida. Y alguien te puede preguntar si tú eres salvo y tú puedes decir, no, claro que soy salvo, pues yo llevo toda la vida en la iglesia. Pero no importa de quién eres hijo, no importa si tus padres te traen a la iglesia. La pregunta es si tú has experimentado esta clase de arrepentimiento, si en algún momento de tu vida tú sentiste el peso de tu pecado. Y tú te supiste un pecador bajo la ira venidera de Dios. Y si eso motivó en ti un celo por abandonar el pecado y vivir en santidad, te pregunto, ¿tú has vivido eso? Si tú no lo has experimentado, si no lo has conocido, tú no estás preparado para la ira venidera.
Tú no estás preparado para la venida del Mesías. El hacha está por caer sobre ti. Este es el arrepentimiento bíblico. Este es el arrepentimiento que te prepara para la venida del Mesías. Y esto es lo que encontramos aquí. Las personas sienten el peso. Decían, pues Juan, veníamos con otra noción, otra idea, pero ahora tú nos has dicho que somos víboras, nos has dicho que estamos bajo la ira de Dios, nos has dicho que nuestra ascendencia judía no nos sirve para escapar de la ira de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, arrepiéntanse y luego den fruto digno de arrepentimiento. Las personas vienen con Juan. Juan, ¿qué hacemos? 3 grupos de personas le hacen la pregunta. Primero menciona la gente. Versículo 10 dice que la gente le preguntaba. Seguramente habla aquí de personas ordinarias. Los pescadores, los carpinteros, los panaderos, los pastores de ovejas. Juan, ¿qué hacemos? La gente normal y corriente. Y Juan les contesta, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. ¿Cuál es la indicación de Juan? La indicación de Juan es esta. Mira, sé una persona generosa y compasiva. Sé una persona que no vive para acumular riquezas para sí mismo. Sé una persona que no busca solamente lo que le conviene a él. Una persona que solamente piensa en su propia comodidad. No, tú no acumules tesoros sobre la tierra, no defiendas tus propios intereses. Tú entrégate al servicio de otras personas. Ahora te pregunto, ¿eso es fácil? ¿Eso es natural en cualquiera de nosotros? Tú ganas dinero y ¿qué es lo que piensas? ¿Cómo lo puedo usar para mí, para mi familia? ¿Cómo puedo acumular yo más bienes aquí sobre la tierra? ¿No? Eso es lo que pensamos. Entonces, lo que Juan les está pidiendo es un cambio completo de prioridades y valores. No está diciendo simplemente, pues ahora da limosnas y con eso estás bien. No, está pidiéndoles un cambio radical de prioridades y valores que se va a ver en la forma en que ellos usan el dinero que han ganado. Y hermanos, hay muy pocas cosas que demuestran la realidad de quiénes somos, como cómo usamos el dinero que gastamos. Recuerdo a alguien alguna vez decir, muéstrame tu chequera y yo te diré cómo está tu corazón. Muéstrame cómo usaste tu tarjeta de crédito, tu tarjeta de débito. Voy a evaluar esas cosas que tú hiciste, esas compras que hiciste, y puedo saber mucho de cómo es tu corazón. Juan está pidiendo un cambio radical de prioridades y valores. Siguiente grupo que viene, los publicanos. ¿Quiénes son los publicanos? Pues eran los que coleccionaban los impuestos, las cuotas, los aranceles. Y eran personas odiadas por los judíos, eran judíos, muchos de ellos que como que se habían ido del lado de los romanos, habían traicionado a su pueblo. Y ellos tenían que pagar una suma muy, muy grande para comprar el derecho para ser publicanos, para coleccionar. O sea, compraban el puesto. ¿Por qué? Porque ellos sabían que tenían luego la autoridad de cobrar lo que ellos quisieran en esos aranceles y esas cuotas, esos impuestos. Entonces hacían una inversión muy grande porque sabían que podían recuperar esa inversión y mucho más. Pero ¿cómo lo recuperaban? Siendo abusivos, cobrando mucho más de la cuenta. Entonces, ¿qué es lo que Juan les dice? En versículo 13, él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Creo que aquí Juan no les está prohibiendo cobrar los impuestos, ni les está prohibiendo tener una ganancia apropiada. Lo que está prohibiendo es abusar de las personas. Y otra vez, piensa, los publicanos, ¿por qué hacían esa inversión? Para hacerse ricos.
Entonces, lo que Juan les está pidiendo es que ellos renuncien a su sueño, renuncien a su proyecto de vida, que lo estaban construyendo sobre el abuso, y que su proyecto de vida cambiara. Eso es lo que hace el arrepentimiento genuino. Viene un tercer grupo de personas, son los soldados. Posiblemente soldados romanos, probablemente soldados judíos que se habían identificado con Herodes. Herodes era un rey que no era judío, que era odiado por los judíos. Otra vez, estas son personas que se han aliado con el enemigo. Y los soldados eran como los policías, los tránsitos, los ministeriales el día de hoy. Por tanto, tenían autoridad. Y como los policías, tránsitos y ministeriales el día de hoy, algunos de ellos usaban su autoridad para extorsionar a las personas. Bueno, no te arresto si tú me pagas. A veces menciona la calumnia, a veces usaban su autoridad para declarar o poner un testimonio falso acerca de alguien. ¿Y a quién le iban a creer? ¿Al soldado o a este pobre israelita, este pobre judío? Pues van a darle más peso a la palabra del soldado. Y entonces muchas veces ellos pues, falsificaban la evidencia y se hacían ricos con esa autoridad que ellos tenían. Y entonces, ¿qué les dice Juan? Mira, no, tú tienes que dejar de falsificar evidencia, de dar testimonio falso, de abusar de tu autoridad sobre las demás personas. O sea, ¿qué les está pidiendo Juan? Un cambio radical de estilo de vida. Eso es lo que le está pidiendo, porque esto es lo que hace el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de corazón, pero que transforma la práctica. El arrepentimiento genuino transforma la práctica. Entonces, ¿qué es lo que Juan les está pidiendo? Les está pidiendo que vivan una vida de transformación. El arrepentimiento genuino produce una vida transformada. La segunda manera que nos podemos preparar para la venida del Mesías es viviendo una vida de transformación. Una vida que es diferente, donde hemos renunciado a nuestras prioridades antiguas, nuestros sueños antiguos, nuestro estilo de vida antigua, donde la realidad de que viene el Mesías ha transformado cómo ejerzo mi autoridad, cómo gano mi dinero y cómo uso el dinero que gano. Esa es la realidad, esa es la vida transformada. Y te pregunto, ¿la venida del Mesías ha transformado esos aspectos de tu vida? ¿Es la realidad? En el grupo pequeño de esta semana, espero que hayas asistido a tu grupo pequeño. Pero hablábamos de las autoridades de Israel y Judá, ¿verdad? Miqueas hablaba de esto. Y eran autoridades religiosas, sí, pero abusivas. De hecho, Miqueas los presenta como caníbales, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Despellejándolos, poniendo su carne en una olla y literalmente comiéndose a sus demás israelitas judíos. Increíble, ¿verdad? Una imagen impactante. Edificaban sus palacios y sus mansiones con sangre y con injusticia, nos dice. Y eso es un cuadro horrible y era interesante. Una hermana en el grupo pequeño comentaba que le llenaba de tristeza al estudiar ese pasaje porque decía, es que México está igual. México está igual, con autoridades que mandan agua destilada para las quimioterapias de los niños para que se puedan hacer multimillonarios. Tránsitos, policías, ministeriales, usando su posición de influencia para su propio beneficio. Y lo vemos y nos lamentamos de eso. Pero hermanos, no nos hagamos aquí los nobles. Porque muchas veces nosotros estamos igual. Hemos estado hablando del trabajo en el culto de vida cristiana y de que tenemos un nuevo jefe y que ese nuevo jefe transforma todas las formas en las que nosotros actuamos, incluso en el trabajo.
Que no podemos ser como todos los demás que están a nuestro alrededor y hablando con algunas personas. Recuerdo hace un tiempo a alguien decirme que hablaba con un cristiano que le decía, mira, en mi trabajo yo tengo que mentir. Si no, es imposible que funcione mi trabajo. Entonces, yo tengo que mentir. Y punto. Es que una cosa es la iglesia y otra cosa es el trabajo. Hermanos, eso no es arrepentimiento digno de Dios. Eso no es un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino transforma las cosas cotidianas, diarias, el día a día de nuestra vida. Hablaba con otra persona el día de hoy, comentaba de un trabajo que tenía en tecnología. Y vendían cargadores genéricos como si fueran de la marca Apple para cobrarles más. A veces hay que mentir sobre la fecha de entrega para garantizar una venta. A veces hay que pagar un soborno ante una dependencia gubernamental para conseguir un permiso que no merecemos, pero bueno, pues así lo tenemos. Un soborno para evitar una multa, una mordida para evitar una multa mayor. Hermanos, no podemos hacerlo los nobles. Pero el arrepentimiento genuino, a raíz de saber que viene el Mesías, transforma la manera en que nosotros vivimos en los aspectos más cotidianos de nuestra vida. Me es interesante que Juan identifique estas áreas de lucha. Y me es interesante porque esas eran las luchas de esas personas. Y eso me lleva a pensar que quizás tu lucha no es con el ejercicio de tu autoridad, quizás tu lucha no es con cómo ganas tu dinero o cómo usas tu dinero, pero es posible que tú tengas otra lucha que tú no has estado dispuesto a entregar al Señor. Y sabes, de nada te sirve decir, pero es que en estas muchas áreas yo sí me he entregado al Señor y yo sí vivo como un cristiano. Así, porque ahí es fácil para ti, porque ahí tú no batallas. La pregunta es, ¿dónde batallas tú? Y si en esa área tú has estado dispuesto a entregar eso al Señor, si estás dispuesto a arrepentirte de tu lucha, de tu pecado. Quizás para ti es la opinión de los demás. Tú tienes que quedar bien delante de los demás. Y harás cualquier cosa por conseguir su apruebo. Quizás es la comodidad física para ti. Tú vas a sentirte cómodo y estás dispuesto a vender tu alma al diablo. Y no es broma. Literalmente estás dispuesto a vender tu alma al diablo y pasar una eternidad bajo la ira de Dios por alcanzar la comodidad física, la comodidad económica, la comodidad emocional, la comodidad familiar. Quizás para algunos es el sexo, para otros la salud mental, para otros la libertad. Y tú no estás dispuesto a entregarte al Señor. Entonces yo te pregunto si tú vives una vida de transformación. Si el arrepentimiento que tú has experimentado en tu vida espiritual ha sido genuino de tal manera que ha transformado la vida que tú vives en las áreas más difíciles donde tú no quieres entregárselas a Dios. Porque eso es lo que hace el arrepentimiento genuino. Eso es lo que sucede. Entonces, no te estoy preguntando si tú eres miembro de esta iglesia. No te estoy preguntando si has hecho el rito del bautismo. No te estoy preguntando si tú asistes a la iglesia. Ni te estoy preguntando si vas al grupo pequeño. Yo te estoy preguntando ahí en el día a día, en lo cotidiano, en esos aspectos tan prácticos como tu ejercicio de la autoridad, como cómo ganas tu dinero, cómo usas tu dinero. Si la venida del Mesías ha transformado esos aspectos diarios.
Si en esas áreas tú estás dando fruto digno del arrepentimiento. Esto es un mensaje poderoso. Y era tan poderoso que las personas empiezan a preguntarse si Juan es el Mesías. Empiezan a preguntarse, ¿será este el Mesías? Lo menciona ahí en el versículo 15. Y en el versículo 16, Juan aclara esta duda para la multitud. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan dice, no, yo no soy el Mesías. De hecho, mi mensaje es incompleto. Tiene que venir otro. Mi bautismo es solamente en agua, pero hay otro que viene que os va a bautizar con espíritu y con fuego. La idea aquí con eso del bautismo con espíritu es el cumplimiento del nuevo pacto. Moisés había dicho, Israel, no vais a poder obedecer la ley. Sois pueblo rebelde. Vais a pecar. Vais a invalidar el pacto, pero un día Dios va a establecer un nuevo pacto y ese nuevo pacto sí va a permitir que ustedes agraden a Dios. ¿Cómo? Porque voy a poner mi espíritu en vuestro corazón y va a transformar tu corazón y entonces con esa nueva transformación que da el espíritu, ahora sí podrás agradar a Dios, sí podrás vivir la ley de Dios. Y se promete este nuevo pacto. Y vendría como por el derramamiento del Espíritu Santo. Dice, eso es lo que va a hacer el Mesías. Pero también, ¿qué más va a hacer? Dice que va a derramar fuego. Algunos entienden que está hablando del fuego del día de Pentecostés, cuando el Espíritu se aparece como lengua de fuego sobre la cabeza de los creyentes. Pero por el contexto entendemos que el fuego aquí es el fuego del juicio. O sea, el Mesías trae el Espíritu o trae fuego divino. Y si tú estás preparado, recibirás el Espíritu. Y si no estás preparado, caerá fuego del cielo sobre ti. El siguiente versículo lo deja claro. Su aventador está en su mano. Está hablando aquí de la era con el trigo y cómo pisaban el trigo para quitar el tamo o la paja. Y luego lo aventaban hacia arriba y el viento soplaba y se llevaba el tamo. Y caía el trigo. Y entonces, ¿qué va a hacer? Limpiará su era y recogerá el trigo en su granero. ¿Y qué hace con la otra parte? Lo quema en fuego. ¿Qué tipo de fuego? Fuego que nunca se apagará. Si tú no estás preparado para la venida del Mesías, tú vas a experimentar un fuego que nunca se apaga. Tú vas a experimentar el infierno por toda la eternidad. Por eso es tan importante que tú estés preparado para la venida del Mesías. ¿Sabes lo que Juan viene para predicar? Es muy bonito. Arrepiéntete, da frutos dignos de arrepentimiento, vive una vida transformada. El problema es que nosotros no pudiéramos hacer eso sin la venida del Mesías. Esa primera venida del Mesías, donde Él vino del cielo como Hijo de Dios, vivió la vida digna, produciendo todo el fruto que nosotros deberíamos de producir, y luego fue a la cruz, murió sobre la cruz, ahí fue crucificado, ahí fue enterrado, ahí entonces también resucitó al tercer día, porque sobre él Dios descargó su ira. ¿Para qué? Para que ahora nosotros podamos creer en él y ser transformados primero en nuestro corazón, como por medio del arrepentimiento
pero un arrepentimiento tan genuino que transforma tu vida. Entonces, la manera de prepararte para la venida del Mesías sí es arrepentirte de corazón. Sí, es vivir una vida de transformación, pero eso solamente es posible cuando tú confías en el Mesías para salvación. Cuando tú confías en el Mesías para salvación. Y este pasaje termina con una nota triste. ¿Cuál es la nota triste? La nota triste es Herodes. La gente ordinaria corriendo para escuchar el mensaje, chocados por el mensaje, pero lo escuchan. ¿Pero qué hace Herodes? Cuando Herodes es confrontado con la palabra de Dios, cuando se le señala su pecado, él no se arrepiente, él no da fruto de arrepentimiento. Lo que él hace es arrestar a Juan y encarcelar a Juan porque él no quiere escuchar la palabra de Dios. Y eso nos hace a nosotros la pregunta, ¿cómo vas a ser tú? ¿Tú vas a ser como Herodes que no escucha la palabra? ¿Que rechaza la palabra? ¿O tú te vas a humillar ante la palabra, arrepentirte por tu pecado y dejar que tu vida sea transformada por el Mesías? Esto es lo que marca la diferencia para ti. Esto es lo que determina si la venida del Mesías será para ti, la segunda venida del Mesías, será la bendición o será el fuego. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Recuerdan esa atleta? Se preparó para las Olimpiadas. Se entrenó, cuidó su alimentación, se sacrificó, hizo todo para llegar ese día y quedar fuera. Tú puedes hacer muchas cosas religiosas y quedar fuera. ¿Estás preparado para la venida del Mesías? ¿Estás preparado para la venida del Mesías? No digas, sí, yo estoy preparado. ¿Hay arrepentimiento? ¿Hay arrepentimiento genuino en tu vida? ¿Cómo lo sabes? ¿Hay fruto digno de arrepentimiento? ¿Tu vida ha sido transformada? Una transformación tan radical que cambia esos asuntos diarios de tu vida. No te estoy preguntando si vienes a la iglesia, si te has bautizado, si vas al grupo pequeño. Te estoy preguntando si tu vida da fruto de arrepentimiento. Y si no, confía en el Mesías para salvación, porque si no, eres una víbora que está bajo la ira de Dios. Y entonces, para concluir con unas preguntas de reflexión, te pregunto si tú estás confiando en una religiosidad externa o si te has arrepentido genuinamente. Creo que la mayoría de nosotros vamos a decir por instinto, no, yo estoy bien. ¿Ok? Entonces, ¿tu vida diaria da fruto digno de arrepentimiento? Ahí en tu casa, en el trabajo, con tu entretenimiento, con tus metas, cómo ganas el dinero, cómo usas el dinero que has ganado, cómo ejerces tu autoridad. ¿Das fruto de arrepentimiento? Y recuerda, eso se tiene que ver incluso en los aspectos que más te cuestan. ¿Qué luchas no has querido entregar a Dios?
¿Qué luchas no has querido entregar a Dios? De nada te sirve decir, estoy bien en esta área, si tienes también esta área que no quieres entregar a Dios. Eso significa que eres rebelde en contra de Dios. Si tú miras tu vida y te das cuenta que no estás dando el fruto digno de arrepentimiento, entonces eso te lleva a la pregunta crucial para ti, y es si estás confiando en el Mesías para salvación. Te invito a cerrar tus ojos, inclinar tu cabeza. No es usual que hagamos esto en nuestra iglesia, pero ahí con tus ojos cerrados, yo te quiero preguntar si tú has conocido el arrepentimiento y si tú te has entregado al Mesías. Si no es así, hoy quisiéramos compartir este mensaje contigo. Si tú has sentido el peso de tu pecado, que tú estás bajo la ira de Dios todavía, que tú no te has arrepentido, y tú quisieras conocer el arrepentimiento y el perdón de pecados, yo te voy a invitar simplemente en un momento que tú levantes tu mano. Y eso será una señal para mí que tú quieres hablar conmigo, con el pastor Daniel, acerca de este tema. Porque tú sabes que estás bajo la ira de Dios y tú quieres arrepentirte. ¿Habría alguien así que simplemente en el silencio de este momento, donde nadie está mirando, tú levantarías tu mano y dirías, pastor, yo quiero hablar más contigo de este tema, porque siento que estoy bajo la ira? ¿Alguien así levantaría su mano? Gracias. Vamos a orar. Padre, tú nos has dado un maravilloso mensaje de salvación. Pero junto con el mensaje de salvación hay un mensaje de perdición para todo aquel que no se arrepiente. Padre, yo te pido que tú traigas convicción de pecado. Tú despiertes a ese pecador adormilado, que él sepa su condición y que corra a Cristo, que ponga sus ojos en Cristo para salvación. Y Padre, si hay personas aquí engañadas, muchos años en la iglesia, que piensan que están bien, pero que todavía son hijos de perdición, te pido que tú ilumines su comprensión y que traigas una regeneración, una salvación genuina a sus vidas por su arrepentimiento y fe en Cristo. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.